Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio de estacionpacífico.com en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Hoy es jueves 26 de marzo de 2020 y transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos atentos y concentrados en esta compleja situación de salud pública que estamos viviendo. A este tema hemos dedicado todo nuestro esfuerzo periodístico, incluyendo Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. Hasta el momento, en Colima nos mantenemos con 2 casos confirmados de COVID-19, 7 sospechosos y 16 negativos. En total, pues se han evaluado a 25 personas, 16 negativos, 7 sospechosos que no han sido descartados, que están en espera de confirmación o descarte, y 2 casos confirmados. A nivel nacional ya son 6 defunciones, 475 casos, el corte de las 19 horas del día de ayer, 1,656 casos sospechosos, 475 los confirmados, 1,656 sospechosos de acuerdo al gobierno de México. A nivel mundial, más de 500,000 de personas en 187 países, más de 23,000 fallecidos. Con estos números y con mucha información por compartir, arrancamos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, aún no es suficiente. Por eso nos comprometemos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Involúcrate. Y gracias por sumarte tirando tu envase vacío en el bote. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Hidrátate diariamente. La nota principal. Como todos los días, el gobierno del estado, a través de quienes han fungido como voceros de este tema, la titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de esta administración estatal, Leticia Delgado Carrillo, así como el epidemiólogo, el doctor Rodolfo Flores García, sostuvieron, como todas las mañanas entre semana a las 8:30, una videoconferencia en la que pues presentaron algunas actualizaciones de la información, algunos temas que quieren pues que la población tenga bien claros, y también respondieron algunas de las preguntas que hacemos los medios de comunicación. En una de las preguntas que hicimos en Estación Pacífico, el epidemiólogo estatal, el doctor Rodolfo Flores, explicó que aunque a nivel nacional se ha declarado ya la fase 2 de la contingencia sanitaria por el COVID-19, Colima sí, obviamente se alinea a esa declaratoria, que es una declaratoria que en términos administrativos y de protocolos a seguir se toma a nivel nacional. Sin embargo, dijo, en el ámbito local no se han presentado casos de transmisión comunitaria, no se ha comprobado pues la transmisión comunitaria de este virus, por lo que en términos técnicos, pues más allá de la declaratoria oficial, en términos de la realidad de la transmisión de este virus en Colima, se estaría en el escenario de la fase 1. Aún así, dijo, nos alineamos a todo lo indicado para la fase 2 por las autoridades federales. Dijo que es de vital importancia el trabajo que se ha realizado en los filtros de seguridad establecidos en los ingresos a la entidad y la participación social organizada para que los casos que se han detectado en Colima sean ya confirmados, como los 2 ya confirmados o los sospechosos, pues sean todos estos casos importados y no representen una transmisión comunitaria todavía. Escuchemos un fragmento de lo que dijo el epidemiólogo estatal la mañana de este jueves en la videoconferencia ya referida. Es correcto la apreciación de que a nivel nacional estamos en la fase 2. En Colima, con los 2 casos confirmados, son casos importados, pero estamos
alineados a nivel nacional en cuanto ya es una fase 2, pero todavía no se presenta la transmisión comunitaria. Es ahí de vital importancia el trabajo que estamos haciendo con los filtros y la participación social organizada. Contextualizo un poco. El subsecretario de Salud del Gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell, declaró el pasado 24 de marzo, es decir, el pasado martes, el inicio de la fase 2 de la contingencia sanitaria por COVID, luego de detectar 5 casos sin antecedentes identificables de importación. Ya se han ido sumando algunos adicionales a estos 5 casos. Sobre la manera en que a partir de la fase 2 se va a determinar a quién se le hace la prueba de laboratorio para confirmar o descartar el COVID-19, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud Estatal explicó que para tomar esta decisión pues se sigue un criterio nacional, es el denominado vigilancia centinela, que consiste, según explicó, en tomarle muestra para hacer diagnóstico ya a nivel de prueba de laboratorio al 100% de los casos que son considerados como graves por sus signos clínicos, pues por el estado del paciente, y a 10% de los casos considerados no graves, al 100% de los graves y al 10% de los no graves. Esa es el criterio que ahora se toma, es decir, al 90% de los casos que cumplen con el cuadro sintomático pero que no están graves, no se les va a realizar la prueba. Escuchemos cómo lo planteó el epidemiólogo estatal. El criterio se determina a nivel nacional por un grupo de expertos, de investigadores, a través del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y las definiciones operacionales de caso se van adaptando de acuerdo al comportamiento de enfermedad en el país. Para el día de hoy se migra al concepto de vigilancia centinela. ¿Qué es esto? Es el 100% de los casos clasificados como graves se les tomará muestra para el diagnóstico. Y además, como ya lo había mencionado la química Vero Rauda, en caso de ser negativo, hay paneles amplios para buscar y rastrear qué tipo de virus es lo que están provocando estos cuadros graves. Y para los pacientes no graves, pacientes ambulatorios que se quedan en casa, que no se complican y que prácticamente no tienen sintomatología, vamos a monitorear el 10% de estas personas. Y bueno, esto es importante para que entendamos, pues, si de pronto nosotros acudimos a nuestro centro de salud y queremos que nos hagan la prueba, pues qué va a suceder. Si presentamos signos de que tenemos con gravedad el padecimiento, pues sí se hará la prueba. Si no, incluso pueden enviarte a tu casa o lo que sea, dependiendo del nivel de gravedad que tengan. Lo que también queda claro en este momento es que el declarar a un caso como confirmado con COVID-19 en la etapa 2, según lo que han explicado las autoridades federales, o al menos así lo entendí yo, es que si cumples los síntomas no te tienen que hacer la prueba para registrarte como un caso de COVID-19. Es decir, tienes toda la sintomatología, se puede perfectamente registrar, aunque no haya el respaldo de una prueba de laboratorio, de lo cual explicaron con mucho detalle en esta videoconferencia cómo la están realizando aquí en el ámbito estatal. Te meten un Q-tip a la garganta, un hisopo a la garganta y a los 2 orificios nasales. Eso debe ser, pues no sé si doloroso, pero al menos incómodo. Cuestionamos otra serie de puntos relacionados con la capacidad del sistema médico hospitalario en el estado de Colima, tanto público como privado. Y ya presentaremos un análisis más a profundidad sobre ello. Nada más permítanme dejar un anticipo, una probadita de la reflexión, porque a mí me parece que debemos sí manifestar preocupación, y creo que las autoridades pues deben ocuparse en resolver lo que parece evidente que serán los cuellos de botella. A ver, nos han dicho que en el punto más complicado pueden requerir hasta 600 camas de hospital en el estado de Colima.
hasta 600 camas de hospital. Números cerrados solo tenemos 700, según nos ha dicho la autoridad estatal. 600 camas de hospital. Números cerrados, solo tenemos 29 de terapia intensiva o cuidados intensivos, como ustedes gusten llamar. Si en el punto máximo requerimos 600 que estén hospitalizados, tenemos que revisar las proporciones, pero las que he escuchado a nivel nacional como internacional van como que si del total de casos confirmados, el 10% requieren hospitalización y el 5%, la mitad de ellos, requieren cuidados intensivos, es decir, son casos críticos que están muriendo, pues. Si ya nos dijeron que el número de los que requerirán hospitalización al mismo tiempo es 600, el otro número será 300. Y pon tú que la proporción esa está rara, está equivocada mi dato, y no es el 5%, y no es la mitad de los que requieren hospitalización, que es un tercio. Un tercio son 200 espacios de cuidados intensivos que, según lo que entiendo que nos han dicho, podrían requerirse al mismo tiempo. Tenemos 29. Otro dato que complica más las cosas. ¿Saben cuántos están ahorita, hoy, utilizados de esos 29? El 75%. 3 de cada 4 de esos 29. Es decir, que será como 21 espacios. Hoy tenemos para atender en cuidados intensivos en el estado, públicos y privados, 8 espacios. Eso es lo que tenemos. Entonces yo creo que la bronca, los cuellos de botella, los puntos rojos, como les quieran llamar, las carencias evidentes, nada más echándonos un clavadito con los números que nos han dado, están en cuidados intensivos y en los ventiladores que son auxiliares para la respiración. A mí me parece que aquí tenemos que empezar a diseñar un plan para cuando se llegue al pico de los casos, que si no se van a tener los 600 espacios y que esa proyección, porque nos ponemos las pilas, y claro que está en nuestra responsabilidad, nos ponemos las pilas y achatamos la curva de contagio, pues qué bueno, pero de todas maneras, con 29 espacios, 8 disponibles el día de hoy, no va a haber 8 enfermos graves en el pico, críticos en el pico de la pandemia en el estado. No va a haber 8. ¿Y qué vamos a hacer? Y no se trata, insisto, y lo digo con toda claridad, de tirarle mierda a un gobernante. No se trata de decir, Nacho, es tu culpa. No, se trata de como sociedad cómo lo vamos a resolver. Y no es solamente el gobierno estatal, es también el gobierno federal, y tiene que haber una preocupación del gobierno federal por lo que sucede en cada una de las entidades. Y es Colima, que es mucho más manejable que otros estados. Así es que yo quisiera escuchar no los cálculos de alguien pues que le puede entender al Excel y a la aritmética y a hacer las preguntas correctas, pero que no es un especialista en salud pública, no este acercamiento de sentido común. Yo quisiera la explicación, el diagnóstico del escenario de parte de los expertos consultados por las autoridades o de la autoridad con el soporte técnico de los expertos. Quisiera ese diagnóstico de esas carencias que va a haber y cuál es el plan para llegar a ello. Porque yo sí creo que el tener claridad de la situación nos ayuda a que sepamos la magnitud del problema y que pues actuemos en consecuencia. Porque se nos está diciendo, o bueno, ahorita no se nos está diciendo, no se nos ha planteado con toda claridad cuál es ese diagnóstico. Pero si se nos dijera, pues ya tendríamos que decir, señores, si su padre, si su madre, anciano, anciana, por sus características se contagia, que puede llegar a haber altas probabilidades de que se contagie, y se pone crítico y requiere un espacio, no va a haber. Esa gente tendrá altísimas probabilidades de perder la vida. Y entonces eso no nos preocupemos cuando llegue ese momento, preocupémonos ahora
Y tampoco es física cuántica, es de lana, que si no se tiene, se consigue. Y es de equipo, que si no se tiene, pues se compra, se renta, se pide prestado, se fabrica. Bueno, aquí vamos a fabricar. En Italia, señores, en Italia no tenemos esas capacidades industriales. O sea, veamos los agremiados de la Canacintra en Colima con todo respeto, ¿no? Ha habido presidentes de Canacintra que producen salsas, ¿no? Esa es la industria de la transformación que se tiene en Colima, más allá de Yasaki y 2 que 3 casos, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo es que no se trata de alarmar, se trata de ser realistas de la situación en la que estamos, del broncón que puede venir para nosotros como sociedad y de en conjunto resolverlo. Porque esto puede requerir, insisto, pues desde trámites legales para la solicitud de créditos, desde procesos licitatorios o de invitación o de asignación directa, pero una búsqueda de equipos que están escaseando en todo el mundo. Y a mí me gustaría saber en dónde estamos parados. Hasta ahí dejo el punto. Les dije que nada más era la puntita del análisis. Ya profundizaremos en ello. Más información en estacionpacifico.com. La Marina sabe cómo tonificar el contorno de tus ojos. Creamos la zona total de óptica con todos los lentes oftálmicos y solares de las marcas más reconocidas. Ven y encuentra los lentes que te harán ver realmente bien. La Marina va con tu estilo. Las breves. Y en información local, la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel estatal que ha por el momento mantenido como recomendación a las personas mantenerse en sus domicilios en aislamiento social y con ello que los empleadores que en las industrias, en los sectores económicos que así se pueda, permitan a sus trabajadores realizar home office, pues, o trabajar desde el hogar como una de las medidas para evitar contagios, pues no es una situación que pueda aplicar para todos los colimenses por las funciones que desempeñan en nuestra sociedad. Existen trabajadores que por la importancia social de sus labores en esta etapa, en este momento de contingencia, de emergencia sanitaria, no pueden ni deben quedarse en casa, que necesitan llevar a cabo sus actividades porque son la única fuente de ingresos. También son otros los casos en los que son la única fuente de ingresos y pues tienen que salir a buscarse la vida. En Colima existen personas que cuentan con pequeños comercios, tiendas de abarrotes que son fundamentales pues para que la gente pueda seguir comprando víveres. Obviamente también hay grandes cadenas que sirven para ello. Hay personal de la salud que no puede decir, híjole, estamos en aislamiento social y me quedo en mi casa. Hay gente que, pues, para garantizar que los víveres y la salud siga funcionando, pues tiene que permitir que siga funcionando el transporte público y pues no, obviamente no pueden transportar a gente desde sus domicilios y hacer home office. Ellos tienen que salir a la calle para ofrecer sus servicios o para ofrecer sus productos a pesar de la crisis sanitaria. En estacionpacifico.com conversamos con distintas personas que cumplen estas características: un conductor de transporte público, Rubén Ibarra, una pasante de enfermería del IMSS, Alexa Carmín, un comerciante de frutas y verduras, una comerciante de frutas y verduras, María del Rosario Morfín. También conversamos con tenderos, con gente de tiendas de abarrotes, con más gente, pero estamos presentando en este momento en nuestro sitio web en estacionpacifico.com. Estará un poco más adelante este mismo día un video con este reportaje, pero escuchemos parte de lo que nos dijeron. Somos como el pequeño comercio que vamos al día. O sea, si no trabajamos, pues no ganamos. Entonces yo como jefe de familia, pues mi familia depende de mi trabajo. Sería un caos porque es algo que se necesita todos los días, no solamente en contingencias. Entonces, pues la gente va a correr pues mayor riesgo porque no va a tener quien atienda sus enfermedades. No solamente esta situación, sino todas las enfermedades en general. Todo va a pasar y que no siempre van a estar en sus casas.
que mientras esté la recomendación de que permanezcan en sus hogares, que lo hagan y que no se desesperen, que también nosotros quisiéramos estar en nuestras casas, pero nosotros no tenemos la opción y tenemos que estar aquí. Los tianguis somos una fuente de ingresos y de ventas para las personas porque realmente vendemos producto de calidad y pues son un poco más baratos que las tiendas. Y aquí no se trata de evaluar si están bien o están mal en salir. O sea, se trata de entender dos cosas. Uno, que hay actividades que deben continuar porque son parte de la atención de la propia emergencia sanitaria, que hay también personas que no pueden darse el lujo de parar hasta que no haya quizás alguna respuesta gubernamental o de la colectividad, pues, para permitirles que tengan el ingreso suficiente o las condiciones para comprar víveres y demás y que puedan parar, ¿no? Entonces hay esos dos tipos de casos y lo que queríamos era pues que generar un poco de conciencia sobre los riesgos que por la razón que sea por que participan de la atención de la emergencia sanitaria o porque no tienen de otra y tienen que salir a intentar ganarse el sustento, pues que hay gente que aunque quisiera no puede quedarse en casa y resguardarse y protegerse de esta pandemia. Y pues sabemos otros que quizás tenemos la posibilidad y que nos quejamos o evaluamos que si es una exageración o que si evaluamos que pues que lo económico es más importante y entramos en esas discusiones, pero que al final muchos de los que entramos en esas discusiones lo hacemos desde un punto de privilegio porque podemos parar, porque tenemos un colchoncito financiero, porque nuestro empleo nos lo siguen pagando, por la razón que sea. Y lo único que queríamos era generar un poco de empatía de la gente que está atendiendo esta emergencia sanitaria y de la gente que no puede parar, para sensibilizarnos y actuar en consecuencia. Va a estar el video en estacionpacifico.com el mismo día de hoy. Más información en estacionpacifico.com. Información nacional. ¿Qué hay que actualizar en el ámbito nacional? Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, el vocero en este tema, Hugo López-Gatell, aseguró que la fase 3 de contingencia sanitaria por el COVID-19 es una situación inminente que se va a presentar en el país. Señaló que estos días son fundamentales para evitar la dispersión rápida de la enfermedad, aunque reiteró que esta fase, la fase 3, llegará. El funcionario federal pidió a las personas que no salgan a la calle, que permanezcan en sus casas durante las próximas 4 semanas con el objetivo de tener una curva epidémica menor y que permita al sistema de salud nacional no saturarse y atender adecuadamente a las personas enfermas. Además, indicó que no se tiene contemplado el cierre de fronteras, pero sí que se establecerán medidas de prevención más estrictas. Así lo dijo López-Gatell hoy en la conferencia matutina del presidente de México. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
Por su parte, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador destacó, ya no lo habíamos platicado, pero bueno, desde ayer se supo que tendría esta mañana una teleconferencia, por eso aplazó un poco la mañanera del día de hoy. Tendría una teleconferencia con los integrantes del G20, las principales 20 economías del mundo, entre las cuales está México. Esta teleconferencia que sostuvo con integrantes del G20, ahí hizo un llamado para que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, controle todo lo relacionado con el comercio internacional, tanto de medicamentos como equipos médicos, ya que existe una escasez por parte de los oferentes de medicamentos y de equipo, que afecta obviamente a quienes menos recursos económicos tienen. No se trata de que quien tenga más dinero, en la lógica del presidente de la República, pues pueda acaparar el equipo necesario, sino que pueda ser canalizado a los lugares en donde más se requiere. El mandatario federal señaló que en temas de salud es importante hacerle caso a los especialistas, debido a que los políticos no son sabelotodos y deben apoyarse en el personal especializado, como son los médicos, los epidemiólogos, los científicos en general. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia mañanera. También en cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas, y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo. Los políticos, dije, no somos sabelotodo, no somos todólogos. Hay que apoyarnos en los médicos, en los científicos, y eso ha caracterizado a México, porque una mala decisión, inclusive una declaración, puede afectar. Va cambiando el tono, pues, de las estampitas, de aquel lejano ya no pasa nada, a la seriedad de la epidemia, y esto ha quedado en evidencia en el discurso, en las conferencias, también la mañanera, y la de las 19 horas. Yo les invitaría a que la escucharan, a que la vieran con atención. Yo, la verdad, he generado un aprecio, un respeto por el subsecretario López-Gatell, más allá de un par de frases que me han parecido desafortunadas, como esto que era una fuerza moral y que no era una fuerza de contagio, o algunas cosas que por tratar de hacerlo coloquial, pues medio cantinflea, como de que cuando empieza a crecer muy rápido, pero no tan rápido, y cosas de estas, cuando explicaba el paso de la fase 1 a la fase 2, pero más allá de algunos resbalones que son completamente entendibles de una persona que incluso habría que darle un cuidado a él físicamente, porque le han puesto, ha estado bajo una presión. O sea, entiendo que es el que maneja la crisis, no solamente en términos mediáticos, sino en toma de decisiones. Yo les preguntaría, ¿cómo se llama el secretario de Salud Federal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha visto? ¿Tendrá COVID y estará internado? ¿O estará de vacaciones y estará confinado en algún hotel en España? Porque al secretario yo no lo he visto, la verdad. Y el señor López-Gatell, la verdad, se la ha rifado. El día de antier, por ejemplo, una gira de medios, una decena de medios rudos, porque ya van con la consigna, pues, de que son antigobierno federal, que pues eran pláticas que iban a estar tensas, y estuvo con todos, estuvo en la mañanera, estuvo en la de las 19 horas, responde con empatía, responde con conocimiento del tema. Me parece a mí que es un buen funcionario público y que, valdría la pena, para también tener la información de primera mano y no quedarnos solamente con la información procesada con sesgos e intereses políticos, pues valdría la pena que los escucháramos directamente. Es una recomendación así de compas, pues, porque a mí me ha generado, pues, no tranquilidad, porque sé que esto se va a poner complicado, pero tranquilidad en el sentido, tranquilidad parcial, en el sentido de que
las decisiones están en manos de gente que le sabe a estos temas, y no solamente lo digo por leer la currícula del señor López-Gatell, sino por escucharlo día con día. A las 19 horas nos van a actualizar información. Hasta ahí dejo el tema. Más información en estacionpacifico.com. Información internacional. En información internacional que se generó el día de ayer, pero no habíamos tenido oportunidad de platicarlo, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad un plan, que es el mayor plan de rescate económico en la historia de los Estados Unidos. Se trata de una inversión de $2 billones, billones de los nuestros, en ayudas a empresas y ciudadanos para hacer frente a la crisis que pues genera y generará la pandemia por el COVID-19. La Casa Blanca, pues los republicanos y la oposición demócrata llegaron a un acuerdo la madrugada del miércoles sobre un programa que busca frenar pues una gran recesión económica. Se le llama Ley Coronavirus, se llama CARES, pues Coronavirus Aid Relief Economic Security. Las siglas son CARES, que en inglés pues se puede traducir como importa o preocupa, ¿no? CARES. Es un paquete legislativo de más de 800 páginas, producto de una semana de negociaciones. Requería un apoyo de 60 de los 100 miembros del Senado y salió adelante por 96 votos a favor y ninguno en contra, con la ausencia de 4 senadores, uno que dio positivo en las pruebas de COVID-19 y los otros 3 por cuarentena. Tras la aprobación en la Cámara Alta, el paquete legislativo de pasar por la Cámara de Representantes y una vez ratificado quedará listo para la rúbrica del presidente Donald Trump. Ya estaremos platicando de algunos de los detalles de lo que incluye este plan, que sí hay apoyos para industrias completas que se han visto muy afectadas, la industria de la transportación aérea, etcétera, pero también hay ayudas a los ciudadanos, hay prórrogas para los créditos educativos, hay una serie incluso de ayudas directas dependiendo de la cantidad de personas en cada household, en cada hogar, y bueno, de cuántos hijos tengan y demás. Hay ayudas directas, hay prórrogas, hay estímulos fiscales y hay créditos, y hay una batería pues de propuestas económicas que buscan que no se hunda la economía más grande del mundo. Ya seguiremos platicando de ello, de su tránsito por la Cámara de Representantes y de pues su publicación y firma por el presidente Donald Trump. Y bueno, con esta información del ámbito internacional terminamos nuestro programa de hoy. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado. Ojalá lo puedan compartir. Ojalá, si tienen dudas, nos las hagan llegar en el 312-171-0598 por WhatsApp o por cualquiera de las vías. Ya conocen nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como facebook.com/es-pacífico. Pueden poner en su buscador Estación Pacífico y ahí vamos a salir. El logo de un faro, un farito que trata de ponerle luz sobre todo a los momentos complejos como los que estamos viviendo. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el jueves que ustedes se merecen. Cuídense mucho, por favor. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron